voy a presentarles un breve resumen sobre la Revolución Francesa. La Revolución Francesa fue el cambio político más importante que se produjo en Europa a finales del siglo XVIII. No fue solo importante para Francia, sino que sirvió de ejemplo para otros países, en donde se desataron conflictos sociales similares en contra de un régimen anacrónico y opresor, como era la monarquía. Esta revolución significó el triunfo de un pueblo pobre, oprimido y cansado de las injusticias sobre los privilegios de la nobleza feudal y del Estado absolutista. Una de las muy grandes causas fueron los gastos militares y un lustro de malas cosechas crearon una gravísima situación social. La mayoría de la población se vio en la miseria mientras el lujo y despilfarro del rey y la nobleza continuaban como si no fuese nada. El rey Luis XVI se negó a realizar cualquier tipo de reforma y defendió los privilegios de la aristocracia frente al hambre de los súbditos que se estaban hartando de la injusticia. El mantenimiento de un estado absolutista demandaba mucho dinero, ya que existía un gran número de funcionarios en el gobierno y cada uno buscaba su propio beneficio. Eran corruptos. Se tenía que mantener un gran ejército permanentemente. La corte vivía rodeada de lujos. Algunos ministros de Hacienda trataron de encontrar una solución a esta crisis, pero sus medidas solo complicaron más la situación. Uno de los nuevos problemas fue que el envío de tropas a América del Norte para defender sus posiciones territoriales ante el avance del gobierno inglés en la guerra de los Estados Unidos. Consecuentemente, la monarquía se endeudó más. Las propuestas para la solución fueron que se recurrió al tradicional intento de aumentar los impuestos. Se trató de conseguir que la nobleza también aporte su correspondiente diezmo, medida que provocó la ira y oposición de esta última clase social, que estaba dispuesta a defender sus privilegios feudales hasta el punto de enfrentar a la monarquía. Para que no se empeorara su situación económica, la nobleza trató de acaparar más cargos en la burocracia estatal y además aumentó la explotación de campesinos que trabajaban en sus tierras, exigiéndoles mayores contribuciones. Resumiendo, la economía del país estaba arruinada, los nobles consecuentemente sufrían dramas financieros, el clero no recibía el diezmo por parte del pueblo, la burguesía quería acceder a cargos públicos, los campesinos estaban cansados. Esta revolución francesa trajo también la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Si bien no fueron consecuencias de la revolución, ya que sucedió en el transcurso de esta, la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano fue uno de los primeros hechos desencadenados por ella. El 26 de agosto de 1789, la Asamblea Constituyente aprobó un documento que contenía las ideas políticas de la burguesía, la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Este fue redactado a fin de proporcionar un marco previo a la redacción de la Constitución en los primeros momentos de la Revolución Francesa. Este documento revistió una doble importancia, no solo se convirtió en la base de la futura Constitución, sino que también expresó la tendencia universal de la Revolución Francesa. Un elemento fundamental en este documento es que afirma que la fuente del poder es la nación, no Dios. Con ello eliminó el fundamento del absolutismo real e inauguró un tipo de gobierno en el que el poder reside en el pueblo. Antes de esta declaración, los reyes asumían el mando por derecho divino, es decir, que eran reyes porque eran representantes de Dios, y de él recibían su derecho a reinar y a gobernar. La declaración planteó que los reyes deberían ser elegidos por el pueblo y no por Dios como supuestamente se hacía. La declaración definía los derechos naturales del hombre, entre los que se consideraban los básicos: la libertad, individualidad de pensamiento, de prensa y de credo; la igualdad, que debía estar garantizada al ciudadano por el Estado en ámbito legislativo, judicial y fiscal; la seguridad y la resistencia a la opresión. También proclamaba respeto por la vida y la propiedad como los fundamentos del nuevo Estado.